Capítulo 1. El sonido inusual despertó a Nezuko mucho antes de lo que le hubiera gustado. Por los ruidos en la otra habitación se dio cuenta de que su madre acababa de levantarse para comenzar las tareas del día y habría, muy amablemente, dejado que ella, y sus hermanos, durmieran un poco más, pero un suave gemido la sacó de su propio descanso. ¿Rokuta estaba teniendo un mal sueño? Logró abrir los ojos y miró a su hermano pequeño, que dormía profundamente en su propio futón. Ella se tomó un momento para sonreír ante la adorable imagen que hizo. Sus otros hermanos menores tampoco parecían angustiados. Ni siquiera se habían despertado con los ruidos suaves como ella. Entonces se volvió hacia el último de sus hermanos y sus ojos se abrieron como platos. Nunca lo había visto tan afligido. «Tanjiro», susurró, moviéndose con cuidado entre la masa de niños Kamado dormidos a su lado. Esperaba poder ayudarlo sin despertar a nadie más. Justo cuando ella llegó a su lado, él se tensó, como si el dolor hubiera aumentado, apretando los dientes, parecían más afilados de lo que ella recordaba. Las venas abultadas en su cuello y alrededor de sus sienes. Preocupada, le puso una mano en la frente para tranquilizarlo, comprobando si tenía fiebre. Se sintió un poco cálido, tan pronto como ella pensó esto, sus ojos se abrieron de golpe y se sentó muy erguido, tapándose la boca con una mano para sofocar un grito. Su movimiento repentino la hizo retroceder, sobresaltada. Podría haber jurado que había visto kanji escritos en sus ojos. ¿Qué? Por un momento, ninguno de los dos se movió, pero entonces Tanjiro miró a su alrededor. En lugar de calmarlo, como ella pensaba que debería hacerlo, él pareció tensarse aún más y se puso de pie. Oni, comenzó, pero luego recordó a sus hermanos dormidos. Volviendo a mirarlos, se mordió el labio. No quería gritar y despertarlos, pero también quería asegurarse de que su hermano mayor estuviera bien. Como en respuesta a sus pensamientos, Tanjiro corrió hacia la puerta, sus pasos crujieron suavemente sobre los tatamis mientras la abría, tropezando hacia la otra habitación. La preocupación de Nezuko aumentó y se apresuró lo más silenciosamente que pudo tras él a tiempo para verlo prácticamente empujar la puerta principal de su casa fuera del camino y tropezar con la nieve afuera. En su ropa de dormir. «Tanjiro», preguntó su madre desde el otro lado de la habitación donde había estado encendiendo el fuego para preparar el desayuno. Él no respondió, ni siquiera cerró la puerta detrás de él. Su madre miró a Nezuko, quien encontró su mirada preocupada. «Tuvo un mal sueño», dijo en voz baja. Un poco de confusión se aclaró de los ojos de la mujer mayor, pero todavía lo miró preocupada. «Iré a buscarlo», se ofreció Nezuko y salió, solo para darse cuenta de que tenía los pies descalzos. Sus pies estaban descalzos. Su preocupación creció. «Toma tu Fukagutsu y el de él también, por favor», dijo, apresurándose a ayudar a Nezuko a prepararse más rápido. «Y su Anten. Te tendré el desayuno listo cuando regreses». «Hola». Nezuko estuvo de acuerdo, mientras terminaba de ponerse el calzado y su pesado abrigo Anten sobre su ropa actual. No tuvo tiempo de ponerse algo más pesado. Todavía le tomó demasiado tiempo prepararse, y cuando lo hizo, pudo escuchar a los demás comenzar a moverse detrás de ella. Dejó a un lado cualquier culpa que tuviera por despertarlos. Tenía que llegar hasta su hermano mayor. El frío la afectó más de lo habitual cuando salió, pero lo ignoró y en lugar de eso salió a correr lo mejor que pudo sobre la nieve nueva. No le resultó difícil seguir su rastro y solo le llevó un par de minutos llegar a la orilla del río. Se había arrodillado en la nieve en el pequeño muelle que habían construido en el río para llegar más fácilmente a aguas más profundas y pescar. Se limitó a mirar el agua debajo de él como si contuviera todas las respuestas del universo. «Oni-chan». Ella lo llamó. Él no respondió, así que decidió usar su nombre. «Tanjiro Oni-chan». Ella gritó. No había usado ese nombre en años, pero esperaba desesperadamente que le llegara. Él se sobresaltó y se volvió para mirarla con los ojos muy abiertos. «¿Nezuko?», preguntó, casi como si no creyera que la estaba viendo. Entonces una especie de desesperación se apoderó de él y se puso de pie, corriendo hacia ella. «Nezuko. No pises la nieve, vaca», dijo, sin importarle lo grosera que sonara. Realmente la había asustado. Para ser honesto, todavía la estaba asustando. Miró hacia abajo y a su alrededor, parpadeando como si viera la nieve por primera vez, y luego levantó los pies para mirarlos. Nezuko se quedó sin aliento ante lo rojos que estaban. Él simplemente pareció sorprendido cuando volvió a mirarla, con confusión en sus ojos. ¿Hace frío? El aliento de Nezuko quedó atrapado en su garganta. ¿Ni siquiera se había dado cuenta de eso?
Ponte esto, dijo brevemente, tendiéndole la ropa de invierno. Parecía parpadear hacia ellos como si tampoco los viera realmente. Sé bien, murmuró, quitándole las botas de paja de la mano y sentándose allí mismo en el muelle. Nezuko se mordió el labio, intentando no preocuparse demasiado. Tenía que llevarlo a casa, pero, ¿qué lo había llevado allí en primer lugar? Oni-chan, dijo suavemente, extendiendo su antén mientras él se levantaba una vez más. De alguna manera, tuvo la sensación de que cualquier daño que el frío pudiera causar ya estaba hecho y necesitaba calentarse nuevamente. Pero, ella puso sus manos sobre sus frías mejillas y le giró la cabeza para mirarla. Sus ojos parecían completamente normales. El marrón que siempre parecía más rojo que cualquier otra cosa, el color que le recordaba a su padre, le devolvió la mirada. Ella sintió que sus hombros se relajaban un poco ante eso. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. Su respiración se entrecortó y su mirada volvió al agua antes de posarse en ella nuevamente. Mis ojos, dijo. ¿Qué es lo que parecen? Todo el alivio que había sentido desapareció y se puso rígida. Entonces ella le dijo la verdad. Se ven normales, Oni-chan, dijo tan tranquilamente como pudo. Él cerró los ojos y se desplomó sobre su espalda, con la cabeza apoyada en su hombro, y ella se sintió horrible por quitarle eso, pero, era tan anormal que sintió que tenía que decírselo. Pero, cuando te despertaste, él se puso rígido y se le cortó la respiración, pero ella continuó. Juro que vi kanji en tus ojos. El aliento que dejó escapar sonó entre un llanto y un gemido. Él se alejó de ella y se llevó la mano a las mejillas, justo debajo de los ojos. No quería añadir nada más, pero sentía que tenía que decirlo todo. ¿Y tus dientes, mis dientes?, preguntó con voz áspera. Luego levantó los pulgares para palpar sus caninos. Parecían perfectamente normales, pero eso no pareció tranquilizarlo. Mis manos, están demasiado frías, no puedo sentir si están normales ahora. Señaló su boca. Ella asintió con la cabeza. Están bien. Respiró otra vez para tranquilizarse. Mis ojos. ¿Qué dijeron? Sonaba tan tembloroso, como si en realidad no quisiera saberlo pero tuviera que hacerlo. Se mordió el labio, preguntándose si debería decirlo. Al notar su vacilación, respiró hondo, tratando de estabilizarse. Solo funcionó parcialmente. Nezuko, por favor. 0. Sus piernas cedieron y sus rodillas tocaron el suelo. De alguna manera su rostro ya pálido se volvió aún más blanco, con los ojos muy abiertos por el horror y ya no fijos en ella, sino mirando hacia afuera. Tanjiro. Gritó ella, corriendo hacia adelante para atraparlo si caía más. Sin embargo, no lo hizo, simplemente se quedó sentado de rodillas durante varios segundos antes de girarse lentamente para mirar sus manos. Humano, susurró para sí mismo, sonando más frágil de lo que ella había escuchado antes. Siempre había sido tan fuerte. Soy humano, pero, Nii-chan, dijo suavemente, arrodillándose junto a él en la nieve. ¿Qué está sucediendo? Su corazón le dijo que él lo sabía. Quizás no todo, pero él sabía algo. Él respiró temblorosamente y ella se dio cuenta de que las lágrimas habían comenzado a correr por sus mejillas. Yo, no puedo hacerlo, Nezuko. No esta vez. No soy lo suficientemente fuerte. Quería decirle que estaba equivocado, que él era una de las personas más fuertes que conocía y cuánto lo admiraba, pero, eso solo aumentaría su carga en este momento. Así que simplemente lo rodeó con sus brazos y lo abrazó mientras él lloraba, odiándose a sí misma por sentirse tan inútil. Nezuko tuvo que llevar a un Tanjiro casi abatido de regreso a la casa. Todos los demás estaban sentados alrededor de la olla sobre el fuego en el centro de la habitación desayunando en un tenso silencio. Una vez que Nezuko intervino y todos la vieron, todos comenzaron a bombardearla con preguntas. Ella solo levantó una mano. Afortunadamente, todos se detuvieron, incluso los más jóvenes, probablemente viendo a Tanjiro detrás de ella actuando tan inusualmente deprimido, mirando hacia adelante con una expresión vacía. Su madre se puso de pie y se acercó, pareciendo insegura mientras los miraba. Nezuko no la culpó. ¿Qué pasó?, preguntó finalmente, dirigiéndose específicamente a Nezuko. Se mordió el labio y miró por encima del hombro. Tanjiro ni siquiera pareció darse cuenta de que habían regresado a casa, perdido en sus pensamientos, o, más probablemente, en su pesadilla. Verlo así hizo que a Nezuko se le revolviera el estómago. Yo, no estoy segura, respondió ella en voz baja. Oni-chan tuvo una pesadilla, una mala, pero, ¿algo más pasó también? Sus ojos y dientes cambiaron por un minuto, yo mismo los vi, antes de volver a la normalidad.
Hizo una nueva pausa y luego la miró madre, sin molestarse en ocultar toda la fuerza de su miedo. Mamá, creo que algo terrible se avecina. Su madre los miró fijamente, desconcertada y más que un poco preocupada, pero finalmente se dio cuenta de que habían dejado entrar el frío y les hizo un gesto para que entraran. Su expresión solo empeoró cuando vio a Nezuko tomar la mano de su hermano y tirarlo físicamente. Una vez que la puerta se cerró detrás de ellos, su madre puso sus manos en las mejillas de Tanjiro y le pidió que la mirara a los ojos. Le tomó un momento, pero para su alivio lo hizo. Mamá, susurró suavemente. Luego, antes de que ella pudiera decir algo más, él le rodeó la cintura con los brazos con un grito y lloró en su hombro. Mamá. Oh, Tanjiro, susurró suavemente, luego miró a Nezuko mientras frotaba círculos en su espalda temblorosa. Por favor, traigan algo de desayuno para ambos. Nezuko asintió mientras se quitaba el calzado y el abrigo exterior antes de apresurarse hacia la olla. Onmee-chan, susurró Shigeru preocupado, ¿qué le pasa a Oni-chan? Hizo una pausa mientras metía la pala en la olla de arroz y respiró hondo antes de continuar. Soñó con algo que lo asustó tanto, lo lastimó tanto, que es así, miró por encima del hombro. ¿Se mejorará? Hanako preguntó preocupada. Mejor. Rokuta insistió. ¿Y qué se suponía que debía decir ante eso? Porque honestamente, ella no lo sabía, pero, tenía que creer que él lo sabría. Sí, respondió ella alegremente. Puede que le lleve mucho tiempo, pero mejorará. Los demás parecieron aliviados, y algunos de ellos parecían estar a punto de levantarse y acercarse a él, pero ella los detuvo. Déjalo en paz por ahora. Necesita a mamá. Luego miró los pequeños cuencos frente a sus hermanos y la comida a medio terminar. Tienes que terminar de comer, le advirtió, forzando una sonrisa. Y necesitamos hacer espacio para Oni-chan. Necesitará calentarse junto al fuego. Los demás asintieron y se movieron, haciendo espacio mientras Nezuko preparaba el arroz y el pescado de Tanjiro antes de tomar el suyo. Itadakimasu, dijo suavemente y luego comenzó a comer como si nada hubiera pasado. Le tomó toda su fuerza de voluntad no mirar por encima del hombro a su hermano mayor llorando, pero no quería que los niños más pequeños se metieran en lo que podría ser una situación muy delicada. Continuaron lanzándole miradas, pero afortunadamente siguieron el ejemplo de ella. No estaba segura de cuánto tiempo había pasado cuando él finalmente se calmó, pero ya casi había terminado con su desayuno. Todos los demás, excepto Rokuta, también habían terminado. Se concentró mucho mientras intentaba usar palillos para comer sin derramar. Se veía tan adorable que Nezuko no pudo evitar sonreír ante sus esfuerzos. Takeo, le dijo a su otro hermano, sonriéndole. ¿Te importaría recoger los platos por ahora? Frunció el ceño pero asintió y agarró el balde que usaban para los platos sucios, recogiendo también los tazones de su hermano. Nezuko acababa de terminar el suyo y se lo entregó cuando su madre llevó a Tanjiro al fogón y lo sentó frente a su desayuno. Ya se había quitado su fukagutsu y con cautela acercó sus pies rojos e hinchados hacia el fuego, haciendo una pequeña mueca por el calor. Hanako parecía haber llegado a su punto de ruptura porque se lanzó hacia adelante y rodeó a Tanjiro con sus brazos. Nezuko se lanzó hacia el plato de comida, para asegurarse de no derramarlo cuando la atrapó. Oni-chan. Ella gritó. No tengas miedo. Yo te protegeré. Tanjiro se congeló por un momento, pero luego rodeó a Hanako, abrazándola con fuerza, sus mejillas ya cubiertas de lágrimas goteando agua una vez más. Luego su hermana menor se recostó, con las manos todavía sobre los hombros de su hermano. Ven a jugar con nosotros. Eso te hará feliz otra vez. En lugar de sonreír ante eso como lo haría normalmente, simplemente se estremeció e inclinó su cabeza hacia adelante para descansar sobre los hombros de su hermana, como lo había hecho antes con Nezuko. Hanako, confundida, simplemente se dio unas palmaditas en el pelo y miró a sus hermanos. Nadie parecía saber qué hacer. Excepto Shigeru. Se puso de pie y, decidido, se acercó y rodeó a sus hermanos con sus manos. Takeo decidió que quería abrazar al igual que Rokuta, y ambos prácticamente se lanzaron sobre sus hermanos. Nezuko sonrió y decidió agregar su propio amor al montón de niños mientras rodeaba con sus brazos a Takeo y Shigeru detrás de la espalda de Tanjiro. Después de un par de momentos, su madre se aclaró la garganta. Ella los miró tan suavemente y Nezuko pudo ver que no quería separarlos. Pero también siempre había sido una mujer práctica que sabía cuando era necesario abordar algo. Ella no dejaría pasar esto. Muy bien, todos. Vayan a vestirse y comiencen con sus tareas del día. Una serie de protestas y gemidos le respondieron, pero todos se levantaron y regresaron al dormitorio. Vamos, Oni-chan.
dijo Hanako, tirando de los brazos de Tanjiro. Excepto por Tanjiro. Necesito hablar con él, corrigió su madre. Hanako no era la única preocupada y disgustada por eso. Sin embargo, su madre los silenció levantando la mano. De mala gana, los otros hermanos se alejaron, algunos de ellos bastante enojados. Nezuko sacudió la cabeza con cariño y se puso de pie. Tú también, Nezuko, dijo su madre en voz baja, luego miró a Tanjiro. ¿Si estás de acuerdo con eso? Él asintió, acercándose y agarrando la mano de Nezuko, para su sorpresa. Lo apretó, pero luego sacó los dedos. Por un momento él pareció perdido, casi traicionado, hacia ella, pero luego ella le tendió su desayuno ahora frío. Él parpadeó. Oh, cierto. ¿Puedo comer arroz otra vez? Ella frunció el ceño, inclinando la cabeza hacia un lado, a punto de preguntar qué significaba eso, pero su madre negó con la cabeza cuando Tanjiro tomó el cuenco y comenzó a morderlo, poniendo pequeñas cantidades en su lengua y masticándolas lentamente. Parecía hacer una mueca de dolor cada vez que sus dientes se cerraban sobre la comida, pero Nezuko realmente no podía entender por qué. Estaba segura de que tenía algo que ver con su declaración, pero si no podía comer arroz en su sueño, ¿qué podía comer? Recordó los caninos afilados que había visto y decidió que tal vez no quería saberlo. Tanjiro, dijo su madre, quiero que me cuentes tu sueño. Él se congeló, con una cucharada de arroz a medio camino de su boca cuando sus ojos encontraron los de ella. Tragó y lentamente bajó los palillos hasta el cuenco aún lleno. Sé que es difícil, pero es necesario hablar de esto. Nezuko no estaba segura de que fuera tan buena idea hablar de ello aquí, donde sin duda sus hermanos estaban escuchando, pero su madre tampoco estaba del todo equivocada. Esto, fuera lo que fuese, lo había afectado demasiado profundamente. Finalmente, después de varios segundos de silencio, abrió la boca. Yo, soñé que seguía despertándome hoy, esta mañana, una y otra vez. Pero cada noche, un hombre, no, un monstruo, viene y mata a todos. Tetu, RRR Okuda, Takeo, Shigeru, Hanako, todos. Excepto Nezuko. Él la convierte en un monstruo como él, un monstruo que solo puede comerse a los humanos. Yo, se desvaneció, pareciendo ahogarse con sus palabras. Nezuko se acercó preocupado y se frotó la espalda. Él la miró agradecido antes de obligarse a pronunciar las palabras. Estaba vendiendo carbón, como se suponía que debía hacer hoy, y no regresé hasta tarde y me quedé en la casa de Sabaro-san. Por eso sobreviví. Traté de aprender a luchar contra estos monstruos y logré evitar que Nezuko atacara a nadie hasta que ella pudo resistirse. Nezuko se llevó una mano a la boca, no le gustaba mucho el sonido de este sueño. No es de extrañar que su hermano hubiera tenido tal reacción. Seguí buscando una manera de convertirla en humana nuevamente y luchar contra la persona, prácticamente escupió la palabra como si fuera un insulto. Nezuko no estaba segura de que le gustara ver a su hermano mayor, normalmente despreocupado, escupir tal vitriolo, pero no lo hizo. Decir nada mientras continuaba. Al final, casi lo tuvimos, pero, estaba demasiado cerca. Él me hizo lo mismo que a ella como último esfuerzo. Me convirtió en un monstruo que atacaba a la gente, y yo salí corriendo. Estos monstruos tienen poderes llamados artes de sangre. Cuando activé el mío, me desperté aquí, humano otra vez. Y cada vez que muero después de eso, hago lo mismo una y otra vez. Respiró otra vez para tranquilizarse y luego lo dejó escapar lentamente. Naturalmente, traté de salvarlos a todos, los llevé a todos a la aldea, pero él nos encontró allí esa noche. Destruyó toda la aldea. Cuando desperté de nuevo, traté de contarles todo pero, se desvaneció de nuevo. Mirando hacia otro lado mientras sus manos se apretaban a los costados. No me creíste. No quiero decir qué pasó esa vez, pero morí y me desperté de nuevo. Salí a buscar a ese monstruo yo mismo y él me mató. Intenté hacerlos correr a otros pueblos, esconderse en el bosque, esconderme en casa del viejo Sabaro, nada funcionó. Prácticamente se desesperó, con la cabeza cayendo entre las manos ante esas palabras. No volvió a llorar, pero Nezuko se dio cuenta de que estaba cerca. Ella se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro, haciéndole saber que estaba allí. Después de un momento, volvió a mirar a su madre, quien no parecía saber qué hacer con este sueño. Nezuko podría identificarse. La única cosa que funciona para salvar a todos es enviarlos a todos lejos y esperar aquí yo mismo. Cuando él viene, si puedo distraerlo el tiempo suficiente, él me convierte en un monstruo. Eso es lo que he sido haciendo cada vez después de eso. Pero, la última vez, tragó, viéndose más que un poco verde.
Yo, no sé por qué se interesó especialmente en mí, pero lo hizo. Se propuso capturarme en lugar de ignorarme como suele hacer. Empezó a temblar. ¿Fue una buena idea continuar? No estaba segura, pero su madre no lo detuvo. Se lamió los labios y respiró otra vez. Traté de resistirme. Lo intenté con todas mis fuerzas. Pero él, me hizo comer gente. Nezuko jadeó y su madre parecía completamente afligida. No quería. Juro que no quería. Pero él no me dejaba dormir, así es como normalmente almaceno energía como un monstruo y él no me deja. Él forzó me uní a su ejército y luché contra sus otros generales. Me dijo que yo podía ser el más fuerte y que si no lo ayudaba, los cazaría a todos y los mataría a todos. Matarlos a todos. Tomó otra respiración temblorosa, pero esta vez no pareció ayudar. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Lo intenté con todas mis fuerzas de mantenerlos a todos a salvo pero, no pude. No podía dejar que hiciera lo que quisiera. Pero él era tan fuerte, y no pudieron. Deténlo incluso con mi ayuda. Él se fue para matarlos a todos y yo traté de salvarlos. Traté con todas mis fuerzas de llegar allí primero, incluso tan cansado como estaba. Pero cuando llegué allí, él me hizo, para salvar a todos, solo porque podía. Él dijo que yo era su nuevo favorito, nadie debería tener eso. Atención del monstruo, se desvaneció, dejando escapar sollozos profundos y agitados de nuevo. Él siempre encuentra una forma de ganar. ¿Por qué? Rugió de repente, golpeando su puño contra el suelo con ira. Y la única vez que lo conseguí, tantas personas se me murieron, y ¿qué me hizo miré hacer? Se estremeció, encogiéndose y rodeándose con sus brazos. ¿Cómo un sueño había cambiado tanto a su otrora alegre hermano? Eso asustó a Nezuko casi tanto como su sueño. «¿Qué sueño más horrible?», susurró, aunque ella misma no estaba del todo segura de que fuera un sueño. Pero entonces, ¿qué más podría ser? ¿Realmente su hermano podría despertarse la misma mañana varias veces? Monstruos y magia y. Esto parecía más uno de los cuentos mitológicos que su abuela solía contar en lugar de la vida real. ¿Has probado el río?, dijo su madre en voz baja. Nezuko la miró, preocupado y desconcertado. Aparentemente ella no fue la única porque Tanjiro logró hacer una pausa y mirarla también. ¿Río? Tenemos un barco. Es pequeño, pero estoy seguro de que cabríamos todos en él. Incluso podríamos llevar algunas de nuestras pertenencias en los cubos y barriles de agua. Aunque tendríamos que apretarlos bien. Él no respondió, simplemente se abrazó a ella y lloró. Había estado haciendo eso mucho, incluso por Tanjiro. Siempre había parecido muy fuerte, pero ella lo había visto llorar muchas veces. Simplemente, no así. Pero no respondiste a mi pregunta, continuó finalmente su madre, con voz tranquila e inquisitiva. ¿Probaste el río? Viajar por agua puede ser mucho más rápido que a pie. Podríamos llegar al pueblo con tiempo suficiente para comprar un carro y estar en camino cuando caiga a la noche. Incluso podríamos dejar un rastro falso hacia vamos al bosque y veremos si los sigue para no tener que preocuparnos de que ataque la aldea. Tanjiro se recostó y miró fijamente a su madre, con los ojos rojos e hinchados y la boca abierta, como si acabara de colgar las estrellas en el cielo. Esa es una gran idea, mamá. Quiero decir, los rastros falsos podrían no funcionar, pero sé que él no tiene tan buen sentido del olfato como yo, y probablemente perdería un rastro en la ciudad, incluso si pudiera seguirla sobre el agua. Y sé exactamente a dónde ir. Y él sonrió. Todavía no había vuelto a la normalidad, pero definitivamente estaba mucho más cerca del Tanjiro que conocía. Algo dentro de ella que no sabía que se había tensado se relajó. Bueno, dijo su madre con una sonrisa. Entonces supongo que deberíamos hacer las maletas, ¿no? Ese sí. Tanjiro prácticamente gritó, sonriendo, y luego se puso de pie. Oni-chan. Nezuko lo detuvo. Hizo una pausa y parpadeó hacia ella. Ella levantó su plato de arroz a medio comer. Ya no puedes simplemente dormir y ganar energía. Tienes que comer como un humano normal, porque parecía que realmente necesitaba conexión a tierra en este momento. Necesitaba saber que todavía era humano y necesitaba volver al hábito de cuidar de sí mismo. Él parpadeó, como si fuera incapaz de comprender sus palabras, pero luego resopló y volvió a sentarse, agarrando el cuenco, no sin antes enviarle una enorme sonrisa de Tanjiro. Eso, más que nada, ayudó a aliviar sus preocupaciones. De vez en cuando, Tanjiro mostraba una sonrisa que era toda suya, incluso si no podía empezar a explicar por qué. Bien.
dijo, y luego comenzó a meterse el arroz y el pescado en la boca, apenas masticando antes de tragar. Ella suspiró, medio tentada de golpearlo en la cabeza y obligarlo a reducir la velocidad, pero había una tensión allí que no había estado allí antes. A él todavía no le gustaba comer y ahora ella tenía una idea de por qué. Pero era mejor de lo que había sido, así que por ahora lo contaría como una victoria. Él no respondió, simplemente se abrazó a ella y lloró. Había estado haciendo eso mucho, incluso por Tanjiro. Siempre había parecido muy fuerte, pero ella lo había visto llorar muchas veces. Simplemente, no así. Pero no respondiste a mi pregunta, continuó finalmente su madre, con voz tranquila e inquisitiva. ¿Probaste el río? Viajar por agua puede ser mucho más rápido que a pie. Podríamos llegar al pueblo con tiempo suficiente para comprar un carro y estar en camino cuando caiga a la noche. Incluso podríamos dejar un rastro falso hacia vamos al bosque y veremos si los sigue para no tener que preocuparnos de que ataque la aldea. Tanjiro se recostó y miró fijamente a su madre, con los ojos rojos e hinchados y la boca abierta, como si acabara de colgar las estrellas en el cielo. Esa es una gran idea, mamá. Quiero decir, los rastros falsos podrían no funcionar, pero sé que él no tiene tan buen sentido del olfato como yo, y probablemente perdería un rastro en la ciudad, incluso si pudiera seguirla sobre el agua. Y sé exactamente a dónde ir. Y él sonrió. Todavía no había vuelto a la normalidad, pero definitivamente estaba mucho más cerca del Tanjiro que conocía. Algo dentro de ella que no sabía que se había tensado se relajó. Bueno, dijo su madre con una sonrisa. Entonces supongo que deberíamos hacer las maletas, ¿no? Ese sí. Tanjiro prácticamente gritó, sonriendo, y luego se puso de pie. Oni-chan. Nezuko lo detuvo. Hizo una pausa y parpadeó hacia ella. Ella levantó su plato de arroz a medio comer. Ya no puedes simplemente dormir y ganar energía. Tienes que comer como un humano normal, porque parecía que realmente necesitaba conexión a tierra en este momento. Necesitaba saber que todavía era humano y necesitaba volver al hábito de cuidar de sí mismo. Él parpadeó, como si fuera incapaz de comprender sus palabras, pero luego resopló y volvió a sentarse, agarrando el cuenco, no sin antes enviarle una enorme sonrisa de Tanjiro. Eso, más que nada, ayudó a aliviar sus preocupaciones. De vez en cuando, Tanjiro mostraba una sonrisa que era toda suya, incluso si no podía empezar a explicar por qué. Bien. Dijo, y luego comenzó a meterse el arroz y el pescado en la boca, apenas masticando antes de tragar. Ella suspiró, medio tentada de golpearlo en la cabeza y obligarlo a reducir la velocidad, pero había una tensión allí que no había estado allí antes. A él todavía no le gustaba comer y ahora ella tenía una idea de por qué. Pero era mejor de lo que había sido, así que por ahora lo contaría como una victoria. 2 semanas después Urokudaki Sakonji no sabía muy bien qué esperar cuando sintió que alguien se acercaba a su montaña, pero toda una familia de niños que querían convertirse en cazadores de demonios no estaba ni remotamente cerca. Capítulo 2. ¿Qué quieres decir con que ya conoces la forma del agua? Preguntó Urokudaki, más que un poco sorprendido cuando el pelirrojo simplemente le sonrió con complicidad. Bueno, ha pasado un tiempo, así que no tengo memoria muscular, pero, tomó una espada de entrenamiento y procedió a mostrarle cada forma de respiración de agua. ¿Qué? Incluso respiró correctamente, aunque al final cayó, apretando el suyo contra su pecho. Olvidé cuánto eso dolía. Urokudaki solo pudo mirar fijamente. ¿Quién te mostró cómo hacer eso? En ese momento el niño levantó la vista y sonrió. Lo hiciste, Urokudaki-sensei. ¿Qué? Me he estado despertando en el pasado una y otra vez, pero tú me lo enseñaste la primera vez. Y luego simplemente sonrió con una sonrisa radiante que prácticamente cantaba a la luz del sol. Lo cual no tenía sentido. Sunsine no cantó. Las sonrisas no brillaban. Y todavía, este chico también olía completamente sincero. Entonces, ¿solo necesitas acondicionamiento? Él asintió. ¿Sí? Urokudaki se llevó una mano a la frente, deseando poder darse un rodillazo en la sien a través de la máscara. 2 mocosos entrenando en la montaña, colocando las trampas, nunca podría dormir. Y también tenía otros 3 hijos a los que entrenar, y una madre, al parecer. Contuvo un gemido antes de mirar hacia su pequeña casa. Tendrían que ampliar eso también. ¿Con qué hora? No lo sabía, aunque, cada 2 días escalarás la montaña. Tu hermana escalará los días que tú no. Tu madre, una vez que se haya instalado, también se fijará en el horario.
Ella quería limpiar su casa y preparar a sus hijos y asegurarse de que todos tuvieran sus propias tareas que hacer antes de que ella pudiera realmente dedicarse a su propio entrenamiento. Urokudaki no estaba dispuesto a discutir. Los días que no estás entrenando son los días en los que ayudarás a construir una extensión de la casa. ¿Entendido? Los ojos del chico prácticamente brillaron mientras asentía. Hola, Urokudaki-sensei. Bien. Estírate y luego dame 1000 golpes de tu espada mientras voy y hago algunos planes. Estaba seguro de que tenía papel en alguna parte y algo de carbón que podría usar para dibujar. Tanjiro inmediatamente comenzó a hacer lo que le habían dicho. Tenía una buena base. No es extremadamente sólido, pero eso probablemente llegaría con el tiempo, y como ya dijo, con la memoria muscular. Porque ya había aprendido todo esto antes, cierto. Su madre lo había confirmado, aunque miraba a su alrededor como él sentía. Sakonji no estaba completamente seguro de haber entendido, incluso ahora, pero decidió que realmente no debería pensar en eso hasta que pudiera escribirle a Ubuyashiki-sama. Mientras caminaba hacia la casa, vio a los 3 niños del medio jugando a la mancha, riendo y riendo. No era un sonido que hubiera pensado que volvería a escuchar en su casa, quizás esto no sería tan malo. Más tarde esa noche, cuando la mitad de los niños se despertaron llorando por las pesadillas, lo reconsideró. Sakonji se quedó mirando las palabras escritas en el papel frente a él. Casi tan pronto como la familia Kamado y él mismo llegaron a un consenso, básicamente trabajar la tierra como se espera de los niños de su edad a cambio de entrenamiento, y Tanjiro le explicó sus circunstancias únicas, le escribió a Ubuyashiki-sama explicándole todo. El jefe del cuerpo de Demon Slayer había respondido con algunas preguntas propias y, al igual que Sakonji, se había mostrado escéptico ante tales afirmaciones. Preguntó si el niño podía probar lo que decía. Cuando Sakonji le llevó esto a Tanjiro, él respondió que podía hablar sobre los pilares, aunque sería quiénes serían los pilares dentro de 2 años y su lista podría no estar actualizada. Sakonji envió la respuesta y esperó. El cuervo regresó antes que cualquier respuesta a una misiva que había enviado antes, aceptando los términos y pidiendo tantos detalles como fuera posible. Tanjiro estuvo de acuerdo con su sonrisa habitual y se sentó con Sakonji, quien accedió a escribirlo para el niño, estrictamente como testigo. El hecho de que tuviera curiosidad no tenía nada que ver con eso. Durante las siguientes 2 horas, Tanjiro habló con gran detalle de cada uno de los pilares que recordaba. Comenzando con el propio alumno de Sakonji y reemplazo como pilar de agua, Tomoika Hiyu. Hasta donde Sakonji sabía, Hiyu nunca había conocido a la familia Kamado. Le había enviado una misiva a su alumno tan pronto como pudo encajarla entre las cartas a Ubuyashiki-sama. Tanjiro comenzó con una descripción extremadamente precisa de la apariencia física de Hiyu, hasta el aori mitad y mitad que solía usar. Luego, Tanjiro pasó a describir su personalidad, desde su exterior normalmente frío hasta su enfoque práctico y su absoluta frustración con las personas que, en palabras exactas de Tanjiro, rogaron y no lucharon por lo que querían. Luego habló del pasado de Hiyu, y aunque no lo sabía todo, mencionó los nombres Sabito y Makomo, lo que le había dado a Sakonji una pausa extremadamente larga. Tomó nota de que todo lo que el chico había dicho era verdad y que no había recibido absolutamente nada de eso del propio Sakonji, fue una experiencia reveladora. Luego, el niño pasó a describir a Shinobu como el pilar insecto, aparentemente. Describió su altura, la forma en que solía peinarse, su aori parecido a un insecto que la hacía parecer una mariposa cuando peleaba. Sabía que ella había perdido a su hermana, la antigua pilar de flores llamada Kanae, pero no sabía cómo, aparte del hecho de que había sido asesinada por Luna Creciente 2, en cuyo momento se detuvo preocupado y pidió incluir un, tenga en cuenta que Kanae-chan tenga cuidado si todavía está viva, algo con lo que Sakonji estuvo completamente de acuerdo. Una vez que terminó con ella, pasó a describir al pilar del viento, Sanmei Shinafugawa, un merechi con quien Tanjiro admitió que no solía llevarse bien. Todavía habló muy bien de las habilidades del hombre después y luego pasó a describir su relación con su hermano pequeño, quien aparentemente no podía usar estilos de respiración pero luchaba con habilidades demoníacas después de devorarlos. Decir que Sakonji había estado horrorizado sería similar a llamar al sol cálido, y se lo hizo saber a Ubuyashiki también. ¿En serio? ¿Qué estaba pensando alguien involucrado en esa situación? Eso solo podría terminar mal. Después de eso, Tanjiro habló del pilar de piedra, que estaba entrenando al niño devorador de demonios. Que era ciego y muy devoto de sus creencias.
Luego habló del pilar amor, aparentemente un estilo que ella modificó a partir de la llama, y luego del pilar serpiente, a quien admitió que no conocía también pero que se había topado en algunas vidas. Describió a Uzui, el pilar del sonido y sus 3 esposas, todas kunoichi, aparentemente, luego habló del pilar de la niebla, de quien ciertamente sabía menos, y terminó con el pilar de la llama, un Rengoku Kyojiro. Según su descripción, parecía que el nuevo Flame Pillar se había vuelto, de alguna manera, aún más franco que su padre, el anterior Flame Pillar. Una vez que Tanjiro habló de cómo dicho antiguo pilar de la llama trataba a su familia, Sakonji tomó nota mental de ir allí y decirle al hombre lo que pensaba. Estuviera de luto por su esposa o no, no había razón para tratar a sus hijos así. No podía obligar al hombre a cambiar de opinión, pero probablemente podría derribarlo a golpes si insistía en ser un idiota. Y esos fueron todos. Sakonji terminó eso y estaba a punto de cerrar la carta, bastante grande, pero Tanjiro lo detuvo. Urokudaki-sensei, yo creo que ahora sería un buen momento para dar información sobre todas las lunas crecientes, y la mayoría de las lunas menguantes también, si lo desea, aunque Muzan generalmente las mata en los próximos días. 3 años por no ser lo suficientemente fuerte. La nota de tristeza y arrepentimiento en la voz del chico preocupó a Sakonji. Inmensamente. ¿Tú, los conoces a todos personalmente? La boca de Tanjiro se apretó y sus ojos permanecieron fijos en el suelo frente a él. He conocido a todas las lunas crecientes en mis vidas anteriores. No he conocido a todas las lunas menguantes. Como dije, por lo general, han desaparecido cuando estoy en condiciones de encontrarlas. Sakonji eligió sus siguientes palabras con mucho cuidado. ¿Te preocupas por ellos? Las manos del chico se cerraron en puños en la tela de su cama. Esa es una pregunta difícil para mí, Urokudaki-san, dijo suavemente. No es sensei esta vez. El chico lo trataba como a un igual, como a un compañero de Demon Slayer. Debes entender que la mayoría de los demonios no han elegido serlo. Muzan simplemente ve una oportunidad, algo que alguien puede hacer y que le gustaría aprovechar a su favor, y los recluta a la fuerza. Ese no es el caso con todos los demonios. Creo que si una luna creciente intenta convertir a alguien, tiene que estar de acuerdo, pero honestamente no estoy del todo seguro. En cualquier caso, continuó Tanjiro antes de que Sakonji pudiera interrumpir, en un intento de obtener más información, hace un par de vidas desafié a Luna Creciente 3 por el puesto una vez que fui lo suficientemente fuerte. Sakonji tuvo que concentrarse en no dejar caer el pincel y arruinar la carta. ¿Acababa de oír correctamente? ¿Depilación, 3? Se obligó a preguntar, molesto por lo tensa que salió su voz. Si Tanjiro se dio cuenta, no dijo nada. En cambio, asintió con un suspiro. Sí. Lo desafié porque tiende a ser el más directo en una pelea. 4, 5 y 6 tienen trucos que hacen que sus peleas sean bastante largas. No quiero acercarme a 2 si no lo hago. No tengo que hacerlo y uno puede matar demonios. Me aseguré de dormir más durante esa vida para reunir suficiente poder para hacerlo. Aún así no fue una pelea fácil, pero logré vencerlo, aunque sea por poco. Todos los menores de 2 años estaban, no contentos conmigo ya que todos habían sido derribados de una posición, y tuve que aguantar que Akaza me desafiara constantemente a mi lugar una y otra vez. Sacudió la cabeza. Quería información. Obtuve la mayor parte de lo que buscaba y más, pero, desearía no haberlo hecho. El costo era demasiado alto. ¿Eras una luna creciente? Sakonji tuvo que preguntar, solo para asegurarse de que no había escuchado mal. Tanjiro suspiró. Sí. Y todavía lo lamento. Muzan apretó los dientes, por un momento, parecían más afilados, pero no pasó nada cuando Sakonji lo miró 2 veces. El niño respiró hondo varias veces antes de continuar. Cuando lo hizo, finalmente miró a Sakonji. Creo que está aburrido, honestamente. Aburrido, adicto al poder, convencido de su propia superioridad y de que merece cualquier cosa más que ser dejado ardiendo al sol, varias respiraciones más profundas. Y le gusta lastimar a la gente. No, le encanta. Creo que me veía como un nuevo juguete. Continuó tratando de husmear en mis antecedentes, pero logré esconder a mi familia. Ni siquiera yo sabía dónde estaban. Vida. Eso lo enfureció y me castigó. El niño se detuvo de nuevo, esta vez luciendo más que un poco verde y tragó saliva mientras miraba hacia abajo de nuevo, avergonzado o disgustado. Sakonji no lo sabía. Se vuelve creativo cuando juega con la gente. Intenta hacerles daño mientras los convence de que ya les ha dado y seguirá dándoles todo lo que necesitan. Él te jode la cabeza, y es muy difícil saber qué es real.
Y lo que no es, hizo una nueva pausa y Sakonji le permitió recuperarse, sin saber qué decir o pensar realmente. ¿Era así lo que era ser una luna creciente? ¿Eran realmente criaturas tan lamentables? Finalmente, Tanjiro continuó. Juré nunca volver a infiltrarme en los rangos superiores. Especialmente cuando me mató por capricho esa vez. Solo porque estaba allí en el momento equivocado y era nuevo. Sin embargo, en mi próxima vida, una vez que me convirtió en un demonio la garganta del chico se cortó y parecía forzarse a respirar lentamente. Debe haber obtenido un recuerdo de mi época como luna creciente porque vino detrás de mí. Me encontró con mi familia Y. Yo, más respiraciones. Tuve que comprometerme con él para salvarlos. La vida anterior no fue nada comparada con esa. Su voz se cortó de nuevo. Sucedió lo mismo. Luego su boca se abrió y cerró varias veces antes de que Sakonji se diera cuenta de que las lágrimas corrían por sus mejillas demasiado pálidas. Tanjiro sacudió la cabeza y miró con ojos suplicantes a su sensei. Él hizo un rango completamente nuevo solo para mí, no porque yo fuera tan poderoso, sino porque estaba convencido de que yo conquistaría el sol para él. No se equivocó. Per se, lo he hecho antes. Conquisté el sol como un demonio. Pero me aseguré de no hacerlo esa vez. Creo que él lo sabía, porque seguía empeorando. Las cosas que él me hizo hacer solo para Mante, otra respiración profunda que no parecía estar haciendo mucho bien, mantenerlas vivas y luego el niño se desvaneció y Sakonji supo que el niño ya no estaba en su casa en ese momento. Había visto cazadores de demonios veteranos, que a veces hacían esto. Revivir peleas particularmente malas una y otra vez. Verlo en este chico, esta ex luna creciente, el chico volvió a negar con la cabeza. Lo siento, pero no puedo ahora, Urokudaki-sensei, sollozó. Yo, no puedo. Sakonji no pudo responder. Realmente no sabía qué decir a esto. Nunca había sido bueno ayudando a la gente a superar problemas como este. Lo único que realmente sabía hacer en ese momento era distraerlo. Entonces se aclaró la garganta. ¿Qué pasa con las lunas crecientes? Preguntó con calma, y luego se pateó mentalmente. Probablemente ese no fuera el mejor tema a abordar en este momento. Al mismo tiempo, esa era definitivamente la información que necesitaban ayer. Observó al chico con atención y decidió que si no reaccionaba bien, Sakonji lo arrastraría afuera para entrenar. Afortunadamente, Tanjiro pareció captar la pregunta y sus ojos se centraron una vez más en Sakonji, pareciendo un poco sorprendido de dónde estaba. Bien. Eso significaba que estaba pensando y procesando el aquí y ahora otra vez. Dijo, su voz todavía un poco temblorosa, pero respiró más profundamente y finalmente pareció ayudarlo a calmarse. Luego procedió a hablar sobre todos y cada uno de los 12 Kizuki que había encontrado. Tenía detalles sobre su apariencia física, sus habilidades, sus lealtades, aparte de Muzano porque eran leales a ese monstruo, y, finalmente, cómo matarlos. Sakonji encontró un gran alivio al saber que suficiente veneno podría eliminar a la mayoría de las lunas crecientes, hasta la creciente 2 inclusive, y que la mayoría de ellas todavía estaban sujetas a decapitación, aunque el cuerpo principal o ambos demonios al mismo tiempo. Pero aún así. Sin embargo, su descripción de Waxing Moonwan casi hizo que Sakonji vomitara. Pensar que un cazador de demonios, uno de los primeros cazadores de demonios, se uniría voluntariamente a esa cosa. Entonces Sakonji preguntó si Tanjiro sabía dónde se podían encontrar actualmente. Cuando Tanjiro permaneció en silencio, el antiguo pilar de agua lo miró preocupado. El chico parecía preocupado y finalmente sacudió la cabeza. No puedo decirte dónde están las lunas crecientes. Sakonji frunció el ceño. ¿Sabes dónde están? Sé dónde se pueden encontrar la mayoría de ellos, dijo evasivamente. O cómo atraerlos. El antiguo pilar frunció el ceño bajo su máscara, su mano avanzando poco a poco hacia su espada cercana. ¿Los estás protegiendo? Tanjiro parecía genuinamente sorprendido por eso. ¿Qué? ¡No! Quiero que los eliminen tanto como cualquiera. La mano de Sakonji se relajó. No olía nada más que sinceridad. Pero luego inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Entonces por qué? Preguntó. La pelirroja suspiró. Porque los pilares no son lo suficientemente fuertes en este momento. Sakonji hizo una pausa y parpadeó. Luego sacudió la cabeza.
Si suficientes pilares forman un grupo y tienen respaldo con miembros de menor rango, Tanjiro lo interrumpió. Sakonji sintió que se le erizaban los pelos de punta por la falta de respeto, pero también sabía que el chico no estaba en el mejor estado en ese momento, así que decidió darle esta vez. No, no lo entiendes. En mi primera vida, Uzui-san, sus 3 esposas, yo, mi hermana y 2 de mis compañeros cazadores de demonios apenas éramos suficientes para enfrentarnos a Waxing Six. Uzui-san aún así perdió un brazo y tuvo que jubilarse. Rengoku-san se enfrentó a Waxing Tree cuando atacó un tren. Nos tenía a mí y a mis amigos como respaldo, pero no pudimos hacer nada. La única razón por la que todos sobrevivieron fue porque estaba cerca del amanecer. Rengoku murió protegiendo a todos en una de las mayores demostraciones de fuerza que he visto en un pilar. Estoy seguro de que obtuvo su marca, pero no pudimos verla debajo de la sangre. El niño hizo una mueca. ¿Maca? Tanjiro parpadeó, luego suspiró de nuevo y señaló su frente donde Sakonji podía ver una cicatriz. La cicatriz había adquirido una forma bastante extraña, como una llama, y parecía un poco más oscura que el día anterior ahora que el antiguo pilar de agua pensaba en ello. Cuando los cazadores de demonios van más allá en una pelea, sobreviven a una situación de vida o muerte en la que su ritmo cardíaco alcanza un cierto nivel, desarrollan una marca. Puede darle al usuario mayor velocidad y fuerza, permitiéndole literalmente ver el interior. Sus oponentes y dan a sus espadas el codiciado color rojo que obstaculiza la capacidad de regeneración de un demonio. Sakonji parpadeó. Nunca había oído hablar de tal cosa. Y. ¿Solo los cazadores de demonios pueden obtener esta marca? Preguntó lentamente. Tanjiro asintió y luego hizo una pausa. Bueno, solo personas que conocen un estilo de respiración. Waxing Moon One tiene uno. Esto seguía empeorando. En cualquier caso, la voz de Tanjiro interrumpió sus pensamientos. Los pilares necesitan entrenar más antes de estar listos para enfrentarse a cualquiera de las lunas crecientes. Aunque estoy bastante seguro de que podrían manejar la mayoría de las lunas menguantes ahora mismo. ¿Entrenar más? Preguntó Sakonji, porque el entrenamiento constante de pillars era un hecho. Tanjiro asintió. En los estilos de entrenamiento de cada uno. Así funcionaba antes. Sakonji pensó en tener que entrenar en los estilos de relámpago o incluso de piedra y casi se estremeció. Eso sería horrible incluso para un pilar, que, supuso, era el punto. Miró la pila de papeles en busca de la carta que ya le iba a causar problemas a su cuervo y se dio cuenta de que tendría que ir a hablar con Ubuyashiki-sama en persona. Veo. Se volvió hacia su última hoja de papel nuevamente. Parece que me iré la próxima semana. Dependerá de ti entrenarte a ti y a tu hermana. ¿Qué? Pero nunca había hecho eso antes. Tanjiro protestó. Todavía estoy tratando de volver al ritmo de la lucha como un cazador de demonios y no como un demonio, incluso si utilicé técnicas de respiración. Si lo que dices es cierto, estás suficientemente calificado para vigilar su entrenamiento durante una semana. Una pausa, luego, sí, Urokudaki-sensei. Sakonji asintió con firmeza y recogió su pincel. Ahora, ¿me explicas otra vez esta marca? Había pasado un tiempo desde que Sakonji había visto la cabeza de Ubuyashiki. Todavía recordaba al padre del niño, estricto y un poco amargado, pero todavía completamente dedicado a erradicar a Muzan. Oyakata-sama, sin embargo, se había parecido a su madre, eligiendo ser paciente y comprensivo y al mismo tiempo demostrar ser igual de dedicado. Nunca había infundido respeto como lo había hecho su padre. Él simplemente se lo había ganado. Y no solo de Sakonji. Lo cual había sido en gran medida la razón por la cual el antiguo pilar de agua había hecho el viaje hasta aquí solo para revisar la carta de Tanjiro. Ubuyashiki-sama tardó aproximadamente media hora en leer lo que Sakonji había escrito mientras el hombre mayor tomaba un sorbo de su té, con la máscara retirada de su rostro por una vez. Cuando la cabeza del cazador de demonios finalmente terminó, dejó el papel y se quedó mirándolo por un rato. Sakonji no pudo evitar sentirse un poco aliviado de saber que no era el único que sentía que lo habían arrastrado por la cabeza. Después de varios minutos de más silencio, el pelinegro levantó la mirada para encontrarse con la de Sakonji. Kocho Shinobu es actualmente el pilar de los insectos y lo ha sido durante casi un año. Sakonji contuvo un suspiro. Entonces su hermana. Ubuyashiki-sama asintió con tristeza. Sí. Kocho Kanae, nuestro antiguo pilar de las flores, murió hace un año y medio. Sakonji asintió y ambos guardaron un momento de silencio por el pilar perdido. Finalmente, el joven volvió a hablar.
Shinazugawa Sanmei, Imejima Yomei, Tengen Uzui, Rengoku Kyojiro son todos Ashira actuales. La información aquí, golpeó los papeles de la carta con un dedo, sobre cada uno de ellos es, de hecho, correcta. Iguro Obana y Kanroji Mitsuri son parte del cuerpo y están en camino de convertirse en pilares, pero el resto de la información es precisa. Hizo una pausa y miró hacia el antiguo pilar de agua. Tú mismo dijiste que la información sobre Tomioka Hiyu es correcta. Sakonji asintió. Eso no ha cambiado y no puedo encontrar ningún defecto en su descripción de mi alumno. Ubuyashiki-sama asintió pensativamente antes de continuar. El caso más curioso aquí es el del niño llamado Tokito Muchiro. Si bien nunca lo he conocido, actualmente vive con su hermano gemelo ya que sus padres fueron asesinados por demonios. Actualmente tiene 12 años y no forma parte del Demon Slayer Corps. Dado el resto de la información que tenemos, los vigilaré más de cerca para tratar de evitar otra tragedia. Bueno, es posible que Tanjiro haya evitado al menos alguna muerte con su información, aunque no sea la que esperaba. Entonces, ¿tu conclusión, Oyakata-sama? Preguntó. Más silencio mientras el jefe de Ubuyashiki contemplaba su pregunta. Ciertamente hay una gran cantidad de información aquí, y ni siquiera he comenzado con el informe sobre los 12 Kizuki, pero ¿qué leíste sobre el chico? Sakonji hizo una pausa y dejó su té con cuidado. Luego respiró hondo. Yo le creo. Sacudió la cabeza. Sus reacciones, sus acciones y su absoluto odio hacia Musan, esas no son emociones que se puedan fingir. No fácilmente ni de manera consistente. Simplemente hay demasiadas cosas que de otra manera no cuadran. Ubuyashiki-sama le sonrió gentilmente. Estoy de acuerdo. Yo también le creo. Solo años de practicar la respiración constante le permitieron a Sakonji no soltar el aire que había estado conteniendo ruidosamente, pero el alivio que sintió ante la aceptación fue como si se quitara un peso de encima. El joven continuó. Solicitaré que los pilares actuales se tomen un tiempo libre para entrenarse en los estilos de cada uno y animaré a los niños bajo ellos a hacer lo mismo. Miró al antiguo pilar, divertido. ¿Eso incluye a tus hijos, te das cuenta? Sakonji reprimió un suspiro, obligándose a permanecer estoico mientras asentía una vez. Sí, lo sé. La sonrisa de Ubuyashiki-sama se hizo más amplia. Gracias, Sakonji, por traerme esto y por seguir formando a nuevos niños. El ex pilar se volvió a poner la máscara y se inclinó profundamente. Es un honor para mí, Ubuyashiki-sama. El joven solo sonrió y asintió respetuosamente. Entonces, ¿regresarás a casa inmediatamente? Preguntó. ¿Puedo pedirle a alguien que te prepare una habitación? Sakonji negó con la cabeza. Eso no será necesario. De hecho, me dirigiré a la finca de Rengoku. Si me voy ahora, llegaré mucho antes del atardecer. Ubuyashiki-sama asintió con complicidad. Muy bien. Te aceleraré el camino. Pero, por favor, no seas demasiado duro con él. Todos tenemos nuestros propios obstáculos. Sakonji no respondió excepto para inclinarse una vez más ante Ubuyashiki-sama antes de girarse para salir de la habitación. No hizo promesas porque no estaba del todo seguro de poder cumplirlas. Omake. Un grito de sorpresa y luego dolor hizo que Kyojiro se pusiera de pie con la espada en la mano antes de que se diera cuenta de que se había movido. Haciendo caso omiso de esa información como sin importancia, rápidamente salió corriendo de la habitación y entró en la engawa justo a tiempo para ver a su hermano menor salir de su propia habitación, mirando frenéticamente a su alrededor. Kyojiro no pudo evitar quedar impresionado por los tiempos de reacción de su Otouto. Oni-san. Dijo, luciendo aliviado. ¿Qué fue eso? Parecía padre. Antes de que Kyojiro pudiera decir algo, el sonido de la lucha con espadas atrajo la atención de ambos hacia el costado de la casa. Quédate aquí, instruyó el pilar de llamas, luego fue a echar un vistazo. Solo había dado un par de pasos cuando una voz lo alcanzó. ¿Cómo te atreves a rendirte ahora? Gritó un hombre que Kyojiro no reconoció. Y no solo te rindes, sino que insistes en arrastrar a tu familia contigo. Simplemente porque puedes. ¿Desde cuándo te pusiste del lado de los demonios? Padre. Kyojiro gritó. Casi había llegado al final de la engawa, apretando los dientes con ira. Puede que esté de acuerdo con las palabras, pero la última iba demasiado lejos. Sostuvo su espada en su mano, listo para desenvainarla, pero antes de que pudiera, dos manchas borrosas salieron corriendo de detrás de la casa hacia el área de entrenamiento enfrente. No tienes derecho a decir eso. Kyojiro escuchó a su padre gritar en respuesta. Eso le hizo detenerse.
Esa era la mayor pasión que había escuchado en la voz de su padre en más de un año. Tú, que has tenido solo un estudiante entre docenas, incluso pasas la selección final. Pero al menos, el extraño hombre con una orilla azul y una máscara Tengu se balanceaba entre cada palabra. Yo, silbido, nunca, sonido metálico, di, silbido, arriba. No tienes idea de lo que estás hablando. Gritó el padre de Kyohiro, blandiendo una espada física real. Con sus técnicas de fuego características. Incluso retirado y con los músculos prácticamente oxidados por el desuso, el antiguo pilar de la llama era una maravilla para la vista. El hombre de la máscara Tengu tampoco se quedó atrás, blandiendo su espada en un estilo muy familiar. ¿Ese era el estilo acuático de Tomioka? No es así. El hombre Tengu regresó. Nunca conociste una luna creciente. Gritó el jefe de la familia Rengoku entre golpes, esquivando, bloqueando, parando y atacando. Lo he hecho. Conocí a Luna Creciente 1 y no puedo describir el poder absoluto que ejerce ese monstruo. Diezmó a toda la compañía en segundos, y la única razón por la que escapé fue porque el sol estaba saliendo y podía llegar lo suficientemente alto y lejos. A tiempo. Yo era uno de los pilares más fuertes y no tenía absolutamente ninguna posibilidad. Y si ese es el caso, entonces ¿cuál? Es él. Punto. Rengoku Shinjuro gritó mientras ponía todo su esfuerzo, ira y miedo en un solo ataque. Kyohiro prácticamente podía ver la columna de llamas surgiendo de su padre y, sin embargo, el hombre enmascarado Tengu logró sortearla, como la corriente de un río. Fue sobrecogedor. Y revelador. ¿Por eso había tenido un problema? Kyohiro había pensado que su actitud había comenzado a amargarse debido a la muerte de su madre. Recordaba claramente que su padre había cambiado en ese momento, y simplemente nunca mejoró. Pero luego había entrenado con su padre y su hermano pequeño después de la muerte de su madre, le sorprendió lo mucho que había malinterpretado la situación. Cuanto más avanzaban, más sonaba esto como una pelea en la que Kyohiro realmente no debería involucrarse, y aún así, observó cada movimiento y esperó, por si acaso. Puede que no esté satisfecho con las acciones de su padre en este momento, pero seguía siendo su padre y una de las personas que Kyohiro había prometido proteger. El punto es hacerse más fuerte. Dijo el hombre enmascarado. Y si no puedes, entonces fortaleces a la próxima generación. Y déjalos crecer. Y reconócelos. Cuídalos. Ámalos. Para que los envíen a misiones de las que nunca regresarán. Sin ninguna razón. Los dos intercambiaron golpes durante un par de segundos antes de que el hombre enmascarado respondiera. Y sin embargo, si te rindes, Muzan gana. Él tendrá éxito y te quitará todo lo que amas de todos modos. Al menos de esta manera puedo conservarlos un poco más. Disfrútalo mientras lo tenga. Pero no lo eres. Los dos hombres se separaron, respirando pesadamente desde ambos lados del patio mientras se enfrentaban. El enmascarado fue el primero en hablar. Afirmas que amas a tus hijos y, sin embargo, los descuidas o los desanimas. Afirmas que no hay nada que podamos hacer contra las lunas crecientes, así que dejaste de intentarlo. La única persona aquí que ha condenado a esta familia eres tú. ¿Y quién eres tú para meter tus largas narices en mis asuntos donde no pertenecen? No tienes derecho a estar aquí. Esta es mi familia para dirigirla como mejor me parezca. Lo cual solo dices porque sabes que tengo razón. No sabes lo que vi, Urokudaki. Sé que Waxingwan solía ser un cazador de demonios. Kyohiro jadeó y detrás de él escuchó a su hermano pequeño hacer lo mismo. ¿Qué? ¿Quién haría tal cosa? ¿Qué clase de cazador de demonios se pondría del lado de Muzan entre todas las personas? ¿Qué? Absolutamente repugnante. Sé que es casi tan mayor como el propio Muzan. Y sé que tiene un estilo de respiración diferente a cualquiera que hayamos visto antes. También sé que podría diezmar a todos y cada uno de los asirá uno a uno hasta la fecha. El padre de Kyohiro apretó los dientes. Entonces, ¿por qué estás? Pero el hombre, Urokudaki, aparentemente, lo interrumpió, de manera bastante grosera en opinión de Kyohiro. Porque eso es lo que nos hace diferentes. Por eso podemos ganar. Porque no estamos solos. Muzan tiene sus demonios, pero en última instancia, cuidarán de sí mismos y no de los demás, al igual que él. Pero múltiples Asira trabajando juntos pueden y lo harán. Derriba a los 12 Kizuki y Muzan. El patio quedó en silencio cuando esa declaración resonó en el campo. Entonces Urokudaki volvió a hablar, con voz más tranquila. Pero eso es todo. Te necesitamos. Necesitamos un pilar de llamas para transmitir todo, de modo que si no podemos alcanzar el tipo de fuerza que necesitamos en este momento, podemos enseñar lo que hemos aprendido a las personas que sí pueden.
Tú más que nadie lo sabes. Esto más que nadie. Fue doloroso para Kiyohiro sentarse allí y ver a su padre parado allí, luciendo como si quisiera tener esperanza, pero no se atreviera mientras sus brazos y espada temblaban frente a él, ya sea por su primer entrenamiento en mucho tiempo o por la emoción. Kiyohiro no lo sabía. Son tan fuertes, y Muzan es aún más fuerte, escuchó Kiyohiro decirle a su padre. Yo no quiero enviar a mis hijos a eso. Yo no quiero perderlos también. A la vez tocó el pilar de la llama actual que su padre dijera eso sobre sus dos hijos, pero también lo hizo ponerse un poco nervioso porque podía cuidar de sí mismo. Él lo había demostrado. Pero sabes que no puedes detenerlos porque has criado buenos hijos, respondió Urokudaki. Has hecho un buen trabajo hasta hace poco, Shinjuro. Así que intentas alejarlos para evitar que te duela si los pierdes. He visto que esto suceda antes. He estado allí antes. Afortunadamente, había alguien allí para ponerme en forma con una patada en mi lamentable trasero porque todo lo que estás haciendo, a la larga, está empeorando todo. Para ti y para ellos. El hombre dio un paso adelante, con la espada extendida hacia un lado en una muestra de no agresión. Cualquiera se habría sentido aterrorizado al ver lo que tú viste. No hay que avergonzarse de ello. Cualquiera decente se habría sentido culpable por sobrevivir cuando sus camaradas no lo hicieron. Una mueca de dolor de su padre dejó a Kiyohiro casi boquiabierto. Él no sabía que su padre se había sentido culpable, no es culpa tuya. Hiciste lo correcto al volver con tus hijos porque eso es lo mejor que puedes hacer para mantenerlos con vida. Darles un hogar acogedor y feliz al que regresar, un lugar al que quieran volver. Aunque los dejé allí, es mi culpa. La voz del padre de Kiyohiro se quebró. Padre, dijo Kiyohiro en voz baja. Sabía que su padre había estado sufriendo, pero no así. Es culpa del demonio y específicamente de Muzan. Cada vida perdida en la matanza de demonios recae directamente sobre sus hombros y sobre los de nadie más. Y si no eres lo suficientemente fuerte, bueno, tengo algo de entrenamiento para que tú y tus hijos pasen. Podemos volvernos más fuertes juntos y sus hijos serán incluso más fuertes que nosotros. El silencio parecía lo suficientemente pesado como para ser cortado con una espada. Entonces el jefe de Rengoku miró a sus hijos. Pero, dijo suavemente. Pídeles disculpas. Incluso los mejores padres cometen errores. Demuéstrales que lo sientes intentando una vez más estar a la altura del hombre que solías ser. Un resoplido y Kiyohiro podría jurar que escuchó a su padre conteniendo las lágrimas. Nunca volveré a ser ese hombre. Entonces sé mejor, Shinjuro. Los hombros del padre de Kiyohiro se desplomaron y sacudió la cabeza. Estoy demasiado fuera de práctica para, te doy 6 meses. 6 meses y luego vendré y te arrastraré a mi montaña yo mismo. Mientras tanto, recupera tus fuerzas. Y para asombro y alegría de Kiyohiro, su padre se rió. Fue una especie de risa húmeda de lástima, pero Kiyohiro decidió considerarlo como una inmensa mejora. No estaba seguro de cuándo había oído reír a su padre por última vez. Bien. Estúpido viejo Tengu. Novato impulsivo. El hombre enmascarado había alcanzado a Shinjuro y envainó su espada antes de poner sus manos sobre los hombros del rubio. Bien. Vuelve de esto, aunque solo sea por ellos. Es lo mínimo que les debes. Iruka, dijo suavemente el jefe de Rengoku. Kiyohiro tuvo que evitar ahogarse con otro grito ahogado. Hacía años que no escuchaba a su padre hablar de su madre. Iruka, respondió Urokudaki. Ella habría querido que yo también te hiciera entrar en razón. Otra risa del joven y Kiyohiro de repente sintió como si sus rodillas se hubieran debilitado. No sabía muy bien qué pensar de todo, de nada, en ese momento. Esto parecía tan repentino. Entonces el hombre enmascarado dijo, su voz casi demasiado suave para que Kiyohiro la oyera. Podemos hacer esto, pero solo si todos hacemos nuestra parte. Esta es la parte que elegiste hace años. Con toda seriedad, ¿jurarás seguirla? ¿De nuevo? Su padre se desplomó. Sigo pensando que estamos librando una batalla perdida. Sacudió la cabeza. Yo simplemente, no puedo sacar ese encuentro de mi mente. Pero, levantó la vista. Tienes razón. Elegí este camino, sabiendo las posibles consecuencias. No volveré a ceder ante mi miedo. No así. La tensión finalmente abandonó todo el cuerpo de Urokudaki. Gracias, viejo amigo. Dio un paso atrás y se giró para mirar a Kiyohiro y Senjuro. Ahora, ¿qué tal si me presentas a tus hijos? Su padre parpadeó y los miró con aire culpable. Luego, una sonrisa bastante astuta apareció en su rostro, era como si el maniquí insensible de su padre acabara de derretirse. ¿Los hijos de la familia que acabas de insultar? Preguntó.
Urokudaki dio un paso atrás como si estuviera sorprendido. ¿Qué? ¿Cuáles fueron las palabras de nuevo? ¿Desde cuándo estás del lado de los demonios? Ahora, espera un momento, Kyojiro se dio cuenta casi de inmediato. Estaba agradecido con este hombre por lo que había hecho, ciertamente, pero algunas de esas acusaciones no le sentaron bien, así que lo interrumpió. De hecho, soy Rengoku Kyojiro, el pilar de la llama actual. Y como jefe de la familia Rengoku, debo desafiarte a un duelo de honor. Lo dijo todo con su sonrisa característica. El hecho de que esta vez fuera 100% real puede haberlo hecho aún más ancho y brillante de lo normal. Oniri-san escuchó susurrar a su hermano, sin estar seguro si lo había hecho por asombro o por resignación. Sin querer romper el contacto visual, decidió aceptarlo como lo primero y luego siguió adelante, avanzando. Urokudaki se había vuelto hacia Shinjuro, y aunque Kyojiro no podía verlo debajo de la máscara, casi podía sentir la traición saliendo del hombre. Honestamente, fue tan divertido que tuvo que reírse. Por favor, lucha bien, Urokudaki-san. Buena suerte, hijo, dijo su padre al pasar, caminando de regreso a la casa. También le dio una palmada en el hombro a Kyojiro. No solucionó ni disculpó nada de lo que había sucedido en los últimos meses, pero fue un comienzo. Un comienzo maravilloso y esperanzador. Y Kyojiro juró que estaría a la altura de las expectativas de su padre y no se guardaría nada. El hombre enmascarado suspiró y luego adoptó una postura familiar. Muy bien. Veremos cómo están a la altura los pilares actuales. Y con eso comenzó la batalla. El anciano era demasiado fuerte para alguien de su edad. El hecho de que terminaran en empate, más que cualquier otra cosa, convenció a Kyojiro de que el viejo tenía razón. Necesitaba más entrenamiento.